Hola, soy Miguel Alfonso Mesa, miembro del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y en este video veremos por qué el decreto a través del cual AMLO militarizó la seguridad pública el lunes pasado es completamente inconstitucional y consuma una larga historia de militarización que ha llegado a su punto más grave, una presencia normalizada y regularizada de las Fuerzas Armadas en nuestras calles. El lunes de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional durante los próximos 4 años para realizar funciones policiales. Este acuerdo, además de ser completamente inconstitucional, es la consumación de una larga historia de militarización de nuestra vida pública, de nuestra seguridad pública y del intento por regularizar esta situación que es inconstitucional. Todo inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el cual se desplegó a 45,000 miembros de las Fuerzas Armadas en el país para supuestamente hacer frente a la guerra contra el narcotráfico que fue inventada en ese mismo sexenio. Después de esto, en 2008 se hicieron varias reformas constitucionales que permitían la implementación de medidas de guerra contra ciudadanos mexicanos, así como un estado penal de excepción que permitía procedimientos que violaran los derechos humanos de las personas que eran acusadas de haber cometido crimen organizado. Como la presencia militar en las calles siempre ha sido inconstitucional en nuestro país porque las Fuerzas Armadas solo se dedican a guerras contra amenazas que pongan en riesgo la existencia del Estado mexicano y no contra cuestiones de seguridad ciudadana, se intentó regularizar esta situación a través de diversas estrategias. La última de estas fue la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto, en la cual se regularizaba por fin la presencia militar en las calles. Sin embargo, como esto está prohibido por la Constitución, la ley fue anulada, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que violaba diversos derechos humanos y violaba diversos principios fundamentales previstos en nuestra Constitución. Por esta razón es que el presidente López Obrador puso la reforma de la Guardia Nacional en la Constitución. De esta forma ya no podría ser invalidada por la Suprema Corte y además en la reforma constitucional que logró que los legisladores de su partido aprobaran, se previó un artículo transitorio que le daba la facultad de, durante los 5 años siguientes, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para realizar funciones de seguridad pública. Sin embargo, el presidente solo podía hacer esto sujetándose a 5 criterios. Debía hacerlo de forma extraordinaria, debía hacerlo de forma regulada, debía hacerlo de forma fiscalizada, coordinada y subordinada. El acuerdo publicado el lunes incumple 5 de estos criterios, a pesar de que replica las palabras que están previstas en la Constitución. El despliegue ordenado por el presidente no es extraordinario, de hecho, implementa o crea una nueva normalidad, porque ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país sin limitaciones por 1,400 días, hasta marzo de 2024. Esto de ninguna forma es extraordinario. Si fuera extraordinario, debería preverse la participación de las Fuerzas Armadas en lugares específicos de nuestro país para llevar a cabo operativos específicos donde hay mayor peligro. No en todo el país, incluso en las zonas que más pacíficas pueden ser. En segundo lugar, no se cumple con el criterio de fiscalización. Este fue un criterio ordenado internacionalmente al Estado mexicano después de cometer distintas violaciones en materia de derechos humanos justamente por desplegar a los militares, y la fiscalización debería ser externa, ciudadana y tener cierta autonomía para que no haya complicidades con las Fuerzas Armadas que están siendo vigiladas. El acuerdo publicado por el presidente no cumple esto y por esa razón también es inconstitucional. En tercer lugar, el presidente ordenó el despliegue de forma que no está regulado. El único poder facultado para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el país es el Congreso de la Unión a través de una ley reglamentaria. Al día de hoy, las Fuerzas Armadas están desplegadas por 1,400 días en nuestro país, pero no están reguladas en la forma que actuarán. De hecho, tienen menos reglas que las que le aplicarán a la Guardia Nacional. Esto permite que actúen arbitrariamente y de forma que los ciudadanos ni siquiera sepamos
cómo se están haciendo las cosas realmente. La última inconstitucionalidad del acuerdo publicado por el presidente es que no subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil. Por el contrario, crea un órgano de coordinación integrado por el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina y el secretario de Seguridad Pública, quienes coordinarán el despliegue militar junto con la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional está comandada por un militar en retiro, lo cual significa que serán 3 militares y un solo civil quienes coordinen la forma en que se desplegarán los militares en todo el territorio nacional. Esto implica que no hay una subordinación de los militares hacia los civiles y por el contrario crea el riesgo de que haya una subordinación de los civiles a los militares, ya que los civiles solo tendrán un voto y los militares tendrán 3 en las decisiones de cómo se desplegarán en el país.